¿Qué tal, amigos? Hoy día en el programa tenemos dos invitados de primer nivel. Emperatriz Vizcarra, reconocida emperatriz de Moquegua, y secretaria regional de nuestro partido Perú Acción. Y Giancarlo Calla, quien ha venido presidiendo el Partido Libertario, que se ha incorporado a Perú Acción y es hoy día dirigente nacional también de Perú Acción. Y vamos a dialogar sobre el año 2024, en el cual, en mi opinión, se ha producido una paradoja que en buena cuenta se viene repitiendo en el Perú desde hace muchos años. Por un lado, un gobierno que es el desgobierno, en donde podemos ya percibir con toda claridad la corrupción, la ineficiencia, la frivolidad, que camina de la mano con la alianza que la señora Boluarte ha logrado con 4 partidos que manejan el Congreso del Perú y que se distinguen por haber elegido en 2 años consecutivos, primero un personaje que tenía y tiene todavía 56 denuncias penales en el Cusco, y el otro personaje salguano, que es actualmente el presidente del Congreso, estrechamente vinculado a la minería ilegal, y que por lo demás eligió como defensor del pueblo nada menos que al abogado de Vladimir Cerrón. Bueno, este es el gobierno y el Congreso. Y por el otro lado, el país que ha seguido avanzando. Hemos crecido un 3% en el Producto Bruto Interno, que es la sumatoria de la producción y de la prestación de servicios que se generan en nuestro país. La inflación está más o menos en el mismo orden gracias a que el Banco Central de Reserva guarda su autonomía celosamente resguardada por su presidente, mi amigo, el doctor Julio Velarde, que hace muchos años que hace una excelente gestión. Entonces hay como 2 planos en Perú: el plano del gobierno y del Congreso, que no camina ni para atrás ni para adelante, y el plano del país, que sigue avanzando pese a todas las dificultades, y que esperemos que en 2025 pueda seguirlo haciendo, porque el nuestro es un país maravilloso, riquísimo, y como yo lo sostenía una vez contradiciendo al sabio Raimondi, no es un mendigo sentado sobre un banco de oro. El de oro es el mendigo, que contra viento y marea sabe salir adelante. ¿Tú qué opinas, emperatriz? Bueno, realmente la situación de Perú en general en este momento es crítica, porque se mantiene en una constante crisis provocada precisamente por la inacción de las autoridades, lo cual demuestra que tenemos una carencia de líderes dentro del ámbito político. La carencia de liderazgo es la que conlleva a que tengamos decisiones mal tomadas, que después el gobierno que viene de atrás entra una persona menos preparada aún que la anterior y que tiene que afrontar los problemas que dejó esa. Y estamos, como tú lo has dicho, capeando el problema de la mejor manera como se puede, pero esa no es la idea. La idea es que se tienen que encontrar soluciones concretas, sólidas y claras a las malas decisiones tomadas por los anteriores gobiernos. La mayor parte del dinero que se despilfarra en el Perú, y de los 25.000 millones que se pierden por corrupción, que se dice, está precisamente metido en obras que ya no prosperan. En mi región, por ejemplo, en Torata hay 8 proyectos encaminados para solucionar el problema del agua. Ninguno de ellos está terminado y quieren poner otro más encima. Entonces, de esa manera despilfarran el dinero nuestro, porque todas las obras que se quedan estancadas se quedan pagando mantenimientos. Déjame que te interrumpa un segundito. Tú te pedías Vizcarra y en Moquegua hay otro Vizcarra. Hay 2 Vizcarras. ¿No es tu tío? ¿Cuál es el parentesco? No, yo no tengo ningún parentesco con Martín. Definitivamente. Yo soy de los Vizcarra que vienen de Carumas, de la parte alta de Moquegua. Tú eres de los buenos. Sí. Y él es de Vizcarra, de los que vienen de Arequipa, perdón. pero es la verdad, o sea, él desciende de otra línea de los Vizcarra. No hay, en el Perú hay 4 afluentes de diferentes familias Vizcarra. Qué interesante. Y entonces no Ya, Carlos, ¿tú qué opinas? El presidente es... No sobre emperatriz. O la explicación de que... Bueno, al igual que usted, considero que el Perú ha tenido un año de incertidumbre, sobre todo política, porque hemos tenido una presidenta tenemos una presidenta sin representación, que en las encuestas se ve claramente que nadie la quiere, y eso
ante una población que años anteriores, desde la pandemia, estuvo atravesando por los diferentes conflictos políticos, considero yo que tienen la esperanza de que este nuevo año 2025 aparezcan, como decía Emperatriz, las nuevas fuerzas políticas que enrumben este país para el año 2026 de una manera seria, ¿no? Recordemos que ya está pasando mucho tiempo en el que hemos tenido a un presidente que llegue y que, pese a que tenga problemas, se quede el tiempo que debería quedarse, ¿no? Y no la incertidumbre que hemos tenido estos años. Yo creo que el Perú entero, la población entera, va a estar pendiente de la campaña electoral del año 2025 para poder regresar a esa tranquilidad política que teníamos muchos años anteriores, ¿no? Porque a la población lo que al fin lo que le importa a la población común y corriente es que la política no los moleste en su vida diaria. Cosa que no ha estado ocurriendo estos años, porque ante tanta incertidumbre lo que pasaba era que la población, en vez de poder trabajar y desarrollarse tranquilamente, tenía que salir a marchar o a enfrentarse contra las cosas que venían ocurriendo, ¿no? Y eso se ha visto en todas esas marchas que hemos estado saliendo, en todos esos presidentes que han estado saliendo, entrando y saliendo. Bueno, ahí déjame interrumpirte, pero la mayor parte de las marchas que se han estado llevando a cabo han sido promovidas por gente que estaba viendo sus propios intereses, no exactamente los intereses de la población. Y ese es el gran problema que tenemos, que la mayor parte de políticos, lejos de estar buscando soluciones a los problemas, están tratando de manipular a la población para que se vayan detrás de ellos como si fueran a conseguir algo. Y lo único que estamos logrando es que entren más corruptos al poder, que se posicionen en ese lugar, aprovechándose precisamente de las necesidades de la población. Y ese es el problema principal que tenemos, que en la política ya no tenemos políticos, que se han perdido. Y yo coincido contigo, Emperatriz, lo que tenemos es una partida de oportunistas que ven al Estado como un botín. Y entonces llegan al Congreso o llegan a Palacio de Gobierno, y lo que hemos podido percibir desde el primer gobierno de García Pérez hasta la fecha es que se han tratado de llenar los bolsillos, o se han llenado los bolsillos con el dinero de todos los peruanos a través del manejo de los fondos del Estado. Y lo que yo aprecio durante el 2024 es que doña Dina Boluarte sobre la materia no solamente no ha hecho nada, sino que ha tratado de disimular coimas clarísimas como la de los relojes Rolex, con el cuento de que su guay kiosconino se los había prestado para que ella tuviera más presencia en las reuniones internacionales, y exhibiendo estos relojitos de los cuales nadie se ha dado cuenta, hasta de la pescaron en fragancia. Entonces, el tema es cómo hacemos, Giancarlo, para que cambie la mentalidad del votante, para que perciba que necesitamos elegir gente honesta, capacitada, con vocación de servicio, con sensibilidad social, y que simultáneamente no resuelva, pues, como afirman por lo menos las encuestadoras, su voto en la cola de llegada al centro de votación, sino que lo piense bien antes. Yo personalmente creo que eso va a estar más complicado que antes, porque ante tantos partidos políticos que van a lograr inscribirse, se calcula que van a ser más de 40. Van a haber más de 40 candidatos presidenciales, y eso va a traer más confusión de la que ya había. Así que el trabajo, si ya era hasta ahora difícil, ahora va a ser mucho más difícil. Felizmente hay pocas personas que tienen, pues, que están preparados por un lado y que tienen seriedad, ¿no? Demuestran seriedad, ¿no? Como usted, presidente. ¿Tú qué opinas, Beatriz? Mira, yo creo que el Perú es demasiado impredecible. Entonces, lo cierto es que, como puede ayudar a que las personas, como tú dices, se dispersen más, esos 40 electores, esos 40 candidatos a la presidencia, también puede ayudar a que frente a todos los que están poco preparados, que tienen sentencias, que tienen denuncias, que vienen con rabos de paja, que vienen con años de acumulación de contacto con corruptos y de manejo entre corruptos, yo creo que podría más bien ayudar a que la gente se decida a la persona que esté más limpia, ¿no? O sea, la persona que no tenga rabo de paja, que no tenga mancha en ese sentido, que no esté metida en corrupción, etc. Que hay realmente una preocupación de la población y una inteligencia crítica respecto al tema de la corrupción? Porque fíjate cómo reeligieron a García Pérez después del desastroso y corrupto gobierno que tuvo entre el 85 y el 90, o de repente se habían olvidado de lo que había ocurrido. ¿Y cómo es posible que
que tengamos la pandilla de corruptos que se han metido al Parlamento en la forma en que lo han hecho y que siguen además con sus actos de corrupción. Acuérdate lo que acaba de ocurrir, sacaron una ley por la cual ya no cabía la prisión preventiva, salvo los casos de flagrancia, que han tenido que dar marcha atrás, con esa leycita, varios juzgados seguramente coimeados, rápidamente soltaron una serie de delincuentes integradas inclusive organizaciones criminales. Entonces, ¿cómo cambiamos cómo revertimos esa tendencia? Es algo en lo que está trabajando el partido. Nosotros estamos procurando crear esa conciencia. Yo lo digo todos los días. Tiene usted, votante, que elegir bien, busque un candidato. Yo creo que los mejores candidatos los tenemos en operación, pero si no fuera así, busque una opción que signifique que va a llegar al poder cualquiera que sea, regidor, alcalde, consejero, gobernador. Mira qué es lo que han hecho. Congresista, o sea, es que en realidad la población se deja confundir porque quiere, porque en realidad si tú miras qué es lo que han hecho en el pasado, entonces te das cuenta, o por qué es conocida la persona, te das cuenta claramente qué es lo que va a hacer en el gobierno. O sea, con el perdón de los que son aficionados a Pedro Castillo, pero ¿qué hacía el señor antes? Era un revoltoso tirapiedra. ¿Qué hizo cuando se fue? Pateó el país y lo dejó en revolución tirando piedras. O sea, construyó el país de lo que era él. Entonces, es fruto de la desinformación, de la ignorancia. Y yo creo que en el caso de Pedro Castillo, también como consecuencia de un voto de protesta después de muchos años de gobiernos fallidos. Porque si tú examinas, por ejemplo, la reducción de la pobreza durante el gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Toledo, etc., fue cero. No hubo reducción de la pobreza. La reducción de la desigualdad, según los índices internacionales, al contrario, ha aumentado la desigualdad en el Perú. No sé, ¿tú qué opinas, Giancarlo? Sí, bueno, la pobreza para el año 93 empezó con 57% de pobreza y para el año 2011 se logró reducir a 20% de pobreza. Y nuestro camino era seguir reduciendo la pobreza, pero lamentablemente entraron más pacientes de estatistas. Como ya quiero aclararte algo. Esa cifra de reducción de la pobreza, que me parece que fue del 39 al 23%, ni García Pérez la creía. Porque ¿cómo es posible que en un año haya reducido la pobreza a 16 puntos y luego la misma gente del INE declaró que para reducirla otros 16 puntos se iban a demorar 10 años? 10 veces con García Pérez y 10 años con el resto. No puede ser. Eso es bamba. No creo que sea tan bamba. Lo que pasa es que cuando tienes un problema grave tú tomas una medida de choque. Al tomar esa medida de choque, pues obviamente las reducciones son brutales, pero reduce lo máximo que puede en el más corto tiempo. Pero no te da para reducir. Y luego... No te da técnicamente, yo lo he consultado. Inclusive con Ángela Morales, que es dirigente nuestro, ha sido decana del Colegio Nacional de Estadística. Dijo, lo que pasa es que el D todavía en ese momento, no sé, ahora está manejado por los apristas. Pero no te olvides que también claro. Alan García dijo que teníamos el 1% de inflación y sacó sus cuentas en público, y cuando él hacía sus sumas y sus restas encajaba perfecto cuando teníamos 1000% de inflación. ¿Cómo te digo? Entonces si vamos a confiar en las matemáticas de Alan, bueno, tenemos un problema. Ni él la creía, porque yo me acuerdo que una persona muy llegada me dijo, mira, ni Alan cree la cifra, que le había sacado el email, y manejaba, como me dijo Ángela en esa época, por apristas. Pero también en ese sentido tú no te olvides lo que dijo AMLO, o sea, ni siquiera es que uno quiera tirarles con machete a la gente de la izquierda, sino AMLO, uno de sus representantes, dijo que sin pobres no hay izquierda. Entonces, mientras más gobiernos de izquierda tengas, más pobres vas a tener, porque ellos se mantienen en el poder con la pobreza. Pero lo malo de la reducción, esa bamba que hicieron de García, fue que nosotros estamos en un nivel que nos permitía llegar a un determinado porcentaje importante de ayuda proveniente de los organismos internacionales. Como la pobreza bajó en cifras, lo que es la realidad, perdimos esa ayuda, ¿no? Sí, eso es conocido. Hay varios casos. Yo como periodista vi muchos casos de organizaciones que ya no podían pedir ayuda porque justamente lo sacaron de la lista de países. Lo sacaron de la lista, así es. Entonces el tema ahora es cómo nos proyectamos hacia el 2025. Tú dijiste algo, ¿no? Ojalá que el 2025 mejore.
hay un problema. Yo creo que el país debería ir a elecciones generales anticipadas. Y no hay tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, si sale Boluarte de lugar por vacancia, no salen los oporocos del Congreso. ¿No es cierto? Y si no porque salen, él se tiene que quedar en el poder. Claro. No los puede sacar porque alguien tiene que estar en el poder. No. Queda el presidente del Congreso provisional, en 90 días convoca elecciones. ¿Para cuándo? Tú que convocar una extraordinaria para enero, convocaría en abril, la elección sería en diciembre, ya no tiene sentido. El resultado sería el mismo. O sea, vamos a tener que soportarlo hasta julio del año entrante, en que nosotros, que espero que ganemos las elecciones, lo primero que vamos a hacer es crear el Consejo Nacional de Moral Pública para votar a los corruptos y empezar a cortar por los sanos, lo que yo creo que es el problema central del país, que no se entiende hasta ahora. En el Perú tenemos un problema grave y que ningún gobierno ha tratado de encontrarle solución, y es que el 70% son administrativos y el 30% trabajan en campo. Y lo que necesitamos es que esa cifra se invierta. Y que sean honestos. Y aparte de eso, o sea, yo no entiendo para qué tanto asesor si se supone tú estás contratando profesionales. Como cuando... Pero eso puede ser, pero a mí es favor. Los 7 asesores del Congreso, ¿para qué son? Sí. Para que los mochasueldos cobren el doble. No, pero es que el problema en realidad es mucho más grave. O sea, porque tú tienes asesores que constantemente están contratando desde afuera, pero lo cierto es que se supone que tú has contratado a profesionales. Es como cuando, para que la población lo pueda entender claramente, es como cuando tú contratas a una señora de limpieza, es para no pagarle 50 soles diarios. O sea, cada vez que la señora va a venir a limpiar tu casa, le tienes que pagar 50 soles. Si tú la contratas con el sueldo mínimo, estás pagando mucho menos. Y tienes a la señora haciéndote la limpieza todos los días. Es lo mismo que pasa cuando contratas a un profesional en el Estado. O sea, tú contratas a un proyectista para que te haga los proyectos. ¿Qué sentido tiene que tú tengas una oficina de proyectos si vas a estar contratando desde afuera para que te hagan los proyectos y pagando el 5% del costo total de cada una? Y ahí desperdician plata que da miedo. No, entonces es coima, eso es parte de la corrupción. O sea coima, sea lo que sea, pero es innecesario, pues. ¿Y tú qué opinas, Edgar? Yo creo que incluso las cosas están peor de lo que parece, porque ya ni siquiera contratan a otras personas para que hagan su trabajo. Incluso los ministerios lo que hacen ahora es contratar a asesorías. Entonces contratan a un supuesto asesor para que haga un estudio, el personal cualquier ridiculez, y le pagan ingentes cantidades. Por ejemplo, el caso de el presidente Sagasti. Él le hacía estudios, asesorías al Ministerio de Educación, donde eran estudios ridículos que solamente por firmarlos le pagaban, tengo entendido, de 70.000 soles al mes por ahí, y eso era como continuo. Y entonces ahora ya hemos pasado de la modalidad que contaba Emperatriz, de tener contratar un trabajador para que haga su trabajo. No, ahora ya los corruptos van, contratan una asesoría para que yo te mande un documento y por eso págame 10 veces más de lo que le pagarías a un trabajador tuyo. Entonces ya las cosas están así en el Perú, por eso el presidente Pancho, la idea es, como usted dice, ir y acabar con toda la corrupción. Por la parte de los liberales, nosotros creemos que la corrupción es parte de un sistema estatista. Por eso consideramos nosotros que debemos reducir el Estado para reducir la corrupción, ¿no? Y ese es un tema que justamente una de las razones por las cuales siempre decidimos estar con usted, porque justamente usted identificó uno de los grandes enemigos del Perú, que son los caviares. El mejor ejemplo es la Universidad Católica. Si ustedes ven las maestrías, doctorados, diplomados que están impartiendo ahí, son fábricas de, considero yo, un ejército de vagos que van directamente a ser mantenidos por el Estado. Y no con sueldos de una persona que trabaja, hablamos de un sueldo de 2.000, 3.000 soles que hace una persona que trabaja. Son sueldos que van, hacen su maestría, sus doctorados, sus diplomados. Con esos documentos van al Estado, se atrincheran y tienen sueldos de 20.000, 30.000, 40.000 soles, y con todos los otros beneficios. Por eso yo considero incluso que el Congreso es un problema menor, porque si vemos todos los funcionarios públicos que ya tienen los ministerios, los gobiernos regionales, las municipalidades,
vemos que el Congreso pues, son unos pequeños pillos nada más, porque todo el otro dinero se lo llevan todas estas instituciones, sobre todo, y no estamos considerando bien las universidades públicas, que son nidos de corruptos. ¿Y qué ha quedado el tema de las universidades? Porque ¿te acuerdas? Hubo una reducción que todos juzgamos que era positiva. Luego, a través de un amparo, por ejemplo, esta universidad que hace edificios en los cuales solamente hay vidrio delante y atrás no es ni siquiera aula, ¿cómo se llama? La de Podemos. ¿No? ¿La de Acuña? La de Luna. La de Acuña, ojalá fuera así. Luna trata como cancha, pero esta es una universidad ficticia. Bueno, la FUNAVUB les quitó la licencia, pero a través de un amparo creo que consiguieron rehabilitar y seguir caminando. ¿Qué estamos ahora? ¿Tú qué ves en Moquegua, por ejemplo, nivel? Mira, en porque realidad, al Martín Vizcarra lo presentaron como el trome de la educación, ¿te acuerdas? lo cual también fue una fachada. O sea, fue una fachada porque en realidad la reforma de educación que se hizo en Moquegua se hizo durante el gobierno anterior al de Martín Vizcarra, sino que los resultados se vieron en el gobierno de Martín, y entonces Martín agarró y cogió eso como bandera de la educación. Y así, o sea, por eso cuando se levantó todo el Perú, que comenzaron a hacer bronca porque lo habían retirado a Martín, Moquegua no se levantó, no sé si nadie se dio cuenta de eso, pero Moquegua se quedó calladita en la boca en su casa. Nadie salió, nadie pitió, nadie hizo absolutamente nada, porque ya sabíamos la menuda joya que era. Lo que le están sacando ahorita a Martín en realidad está desde hace años que Moquegua ya se manejaba y se sabía, ¿no? Entonces, el problema es ese, o sea, que la gente que, digamos, quiere denunciar, no puede denunciar porque los que están en la cabeza son continuación del anterior. Y eso es lo que, por ejemplo, ha pasado en Moquegua. Se ha instaurado uno tras otro, tras otro, tras otro, y el de acá lo hereda al siguiente, y parece que no aparecieran candidatos que les fueran a hacer el frente. Pero cuando aparecen candidatos que les quieren hacer el frente, tratan de bloquearlos, tratan de que no se inscriban en los partidos, tratan de sacarlos del partido, tratan de mover las jugadas para poder hacer la mafia y poder hacer la trampa, para que esos candidatos que van a tener cierta notoriedad salgan de carrera y poder meter ellos a su corrupto bien preparado. Ese es el ¿Y en problema. Arequipa cómo ves tú el asunto? En Arequipa, bueno, tuvimos a un presidente regional llamado Elmer Cáceres Yica, que felizmente no pudo terminar su gobierno, y que era pues un desastre. Luego llegó el gobernador regional, el doctor Roel Sánchez, quien viene de la Universidad Nacional de San Agustín, el rector de ahí. Yo considero que Arequipa, sobre todo sus proyectos macroregionales, como Majesivas 2, como el puerto de Corío, son ejemplos de la ineficiencia del Estado, porque esos son proyectos que terminaron costando una cantidad de dinero, y ahora se ha gastado mucho, 20 veces más de lo que inicialmente se debía costar, y lo peor de todo es que no se ha concluido. Y entonces, Corea se les ha caído 5 veces. Sí, esa es la realidad la realidad de Arequipa, sumado a los problemas con los proyectos mineros que no han podido salir. Pues estamos viendo una ciudad paralizada, ¿no? Yo justamente venía hablando con Emperatriz que hay lugares que tienen mucho potencial y que han logrado salir adelante, ¿no? Como es el caso de Moquegua, gracias al canon minero, que fue en parte utilizado a lo que es la educación. En cambio, en Arequipa solo tenemos a Cerro Verde, tenemos la campiña de Arequipa, con el tema de la agricultura, y tenemos los bienes y servicios que ofrece la ciudad y nada más. Cuando es una ciudad que tiene mucho potencial para seguir liderando el sur, y no lo tenemos porque los grandes proyectos o no salen por los problemas mineros, o no salen por la corrupción del Estado en el caso de Majesivas. Y sobre todo, yo considero el Estado, por ejemplo, el puerto de Corío, que es un puerto mucho más grande que el que se ha aperturado acá en Lima, de Chancay. Ya ha habido empresarios extranjeros que han traído dinero para sacarlo adelante, pero es el Estado con su burocracia el que no los permite sacar. Obviamente porque la corrupción ellos quieren por debajo
su poema, ¿no? Y entonces nuevamente regresamos a que el problema del Perú es la corrupción. Sin tanta corrupción, sin tanto Estado, sin tantos políticos, el Perú podría progresar mucho, considero. Pero eso en cierta forma es una inconsciencia. Mi pregunta es, ¿estas autoridades no tienen hijos? ¿Estas autoridades no tienen nietos? Porque en realidad por cada centavo que ellos le están robando al Estado y al Perú, le están robando el futuro de esos niños, a sus propios hijos. Y ellos lo que están pensando es, bueno, no importa, los mando a Estados Unidos, los mando a Francia, Italia, a donde sea, y que ahí se formen. Pero también no es mejor tener un país desarrollado, con toda la gente trabajando, creando empresa local que pueda desarrollar y generar puestos de empleo, que nuestros hijos puedan estudiar lo que les dé la gana y puedan decir, bueno, yo voy a ser autónomo y voy a poderme liberar. Para eso, como tú dices, hay que liberar al individuo del Estado, pero tiene que ver con que el Estado haga programas que ayuden a ese proceso de independización. Es decir, por ejemplo, uno de los programas que cerraron, que era Cooperación Popular, el Estado daba las cosas y los profesionales, y la población ponía la mano de obra. Con eso se desarrollaron obras a una velocidad increíble, mucho más barato, porque claro, era la misma población que se ahorraba un montón de plata en mano de obra, y tenían los resultados más a la mano y más fáciles, y ayudaban de esa manera a que se gestione y se desarrolle. Los proyectos tienen que ser pensados integralmente, porque si no piensas integralmente, y ese es el gran problema que tenemos con la mayor parte de los candidatos. El fondo, ¿sabes cuál es? Que lamentablemente, como lo conversamos en un minuto, el Estado está lleno de personas ineficientes y corruptas. No hay una meritocracia. Yo creo que, por ejemplo, un ejemplo, una fórmula que debería aplicarse en el Perú es la que se aplica en Francia, cuando Giscard d'Estaing dejó el poder y la derecha gólica, de Gaulle, perdió las elecciones populares después de muchos años en Francia, y entró Mitterrand, que era de izquierda, socialista. Muchos pensaron ahora se va a caer, digamos, el gobierno de Francia o la gobernanza de Francia. No pasó nada, porque en Francia hay una escuela de administración pública que es una escuela de carrera, donde la gente sigue una carrera en el Estado, se mantiene establemente, y simplemente Mitterrand dijo, la política A ahora va a ser B, esto, cambiaron y sirvieron, y políticamente tenía el mandato popular para manejar a ese país. Acá no ocurre eso. Cuando entra un nuevo gobierno, en primer lugar no tienen cuadros para gobernar, ninguno los ha tenido. En segundo lugar, heredan los cuadros anteriores, y los heredan con mucho gusto, porque como todos estos gobiernos de los últimos 40 años han sido corruptos, tenían a los eficientes corruptos del gobierno anterior que podían servir a sus fines, y no tenían cómo reemplazarlos. Que parte de lo que está ocurriendo es eso. Lo que me explicaba en el INEI. El INEI, desde el primer gobierno de García, fue manejado por el Partido Aprista. Y claro, le sirvieron en bandeja a García unas cifras totalmente bambas para demostrar que había bajado la pobreza en el Perú 16 puntos en 10 meses, lo cual es imposible a nivel internacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer sobre eso? Nosotros hemos planteado crear un organismo de control externo llamado Consejo Nacional de Moral Pública, que va a entrar a votar a los corruptos. Pero también tenemos que ir pensando cómo los vamos a ir reemplazando. Porque así como a mí me preguntan si la política que plantea el plan de gobierno de integración, denominado Mano de Hierro, es meter adentro a los que sean pecados de flagrancia, por lo menos durante 30 días y no durante 48 horas, ¿dónde los van a albergar? Porque no hay cárceles que alcancen para ese efecto. Bueno, igual, votamos a los corruptos, tenemos que ir preparando gente que pueda ir asumiendo los cargos, y yo creo que hay miles de personas que pueden hacerlo. Pero es que, Pancho, ahí tienes un problema que también es grave. En Europa, por ejemplo, tienes a lo mucho 3 partidos. Uno de izquierda, uno de derecha y uno de centro, y los demás que aparecen son como colorines alrededor. Sí, pero en Francia, mira Italia. Italia es balcánica en cuanto a los partidos. O sea, lo que ha ganado Meloni ha ganado porque es una coalición de 3 partidos de derecha, que tiene 20 partidos ahí que sacan 25%. Claro, pero el problema es que acá, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay 8 partidos que todos son propiedad de Lagarde.
8. De los chiquitos, de los conocidos, del esto, ahí ha jalado y ha infiltrado gente, y ha metido, y ha tomado el poder de esos 8 partidos. Entonces, esos 8 candidatos son lagartos. Y lo mismo pasa con las otras estos. O sea, no es que realmente tengamos gran cantidad de candidatos, es que tenemos varios que son manipulados por uno. Si tú reduces la cantidad de partidos, pues obviamente pierden ese control porque tienen que competir entre ellos para poder coger la batuta, por decirlo de alguna manera. Eso no pasa aquí. O sea, a lo mucho que tendremos que 5 líneas de pensamiento en el Perú. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, centro, centro, izquierda. O sea, a lo Yo creo mucho. que los partidos llamados de derecha en general en el Perú no tienen línea de pensamiento, tienen línea de interés. Pero Defienden apuñan por lo menos determinados 4 de intereses. esos partidos. No, pero te digo, ¿pero qué línea de pensamiento pueden tener? La derecha no tiene marco teórico. No tiene marco teórico. No tiene marco teórico. Bueno, Esa ¿sabes es de la dónde verdad. nace la definición de izquierda y de derecha, ¿no? Claro, De la Revolución Francesa. Entonces, Y el obsoleta, porque en la Revolución Francesa los jacobinos que eran la izquierda eran los radicales y los girondinos que eran la derecha eran los moderados. ¿Es cierto? Claro. Pero ahora tú, ¿cómo calificas a Putin, por ejemplo? Después de haber caído la Unión Soviética, entran a un régimen transitorio de democracia con Boris Yeltsin y luego lo ponen a Putin porque creían que era manejable y se convirtió en un dictador. y los colgó a Y todos. es qué cosa Putin, ¿es de derecha? ¿Es de izquierda? Es un autócrata. Absolutista. ¿No es cierto? Es que en realidad, si te das cuenta, la política en general se ha vuelto autócrata. O sea, No, cada no quien creo. tiene su propia idea y cada quien va No, a lo autócrata es suyo. un personaje que toma el poder y lo maneja de manera mismo a título personal, ¿no? Entonces, acá lo que ocurre, yo estoy de acuerdo contigo, hay una variedad, pero si tú revisas, digamos, los idearios de esos partidos, seguramente contrataron a alguien para que hiciera un tomo de 200 páginas que ni siquiera ha leído el dirigente principal del partido, proponiendo las cosas comunes: eliminar la pobreza, mejorar la salud. Pero es que en eso la Ya. política funciona un poco como la religión también. Todos dicen que van a eliminar la pobreza, todos dicen que van a eliminar la violencia, todos dicen exactamente lo mismo. Sí, El tema es la diferencia. metodología, el Claro, cómo. lo vas a hacer? Nosotros, por ejemplo, en Peruación, que es lo que hacemos los jueves, que se reúne el plan de gobierno, enfocamos un tema determinado, tratamos de analizarlo a fondo y de plantear soluciones. Yo hasta ahora veo el escenario de los debates, los pocos que hay de cierta altura, ¿no? No veo ninguna solución, todo el mundo sale a criticar, esto está mal, que esto, que el otro, y a la hora de plantear soluciones, que es lo que requiere el país, no se están planteando, porque al final de cuentas, como tú lo has señalado, no tiene marco teórico. Es simplemente una conjunción de intereses que van detrás del poder para luego servirse a sí mismo. Recuerda que yo soy periodista de profesión, algo que vi desde los 20 años que empecé a ejercer el periodismo, en los 10 años que estuve ejerciéndolo, fue que los funcionarios públicos y políticos que entran al poder, ellos, a mí me pareció algo monstruoso, tienen la idea de que cuando entran tienen que hacerse millonarios. Por eso Todo. te digo, el Estado se ha convertido en un botín, uno es así. El poder se ha convertido en un botín, más que el Estado. El Estado, tú llegas al Estado a robar, a ejercer el poder para robar. Es que te estoy hablando desde la visión que también tiene la población, que es, tú puedes meter a una persona honesta, pero a las 2 horas de estar ahí metida con todos esos tiburones y todos estos, acaba convirtiéndose también en corrupto. Pero también yo creo que eso es una También hay cuestión de otra cosa. carácter, ¿ah? Mira, hay un Eso, estudio o sea, muy bueno de la Universidad de Harvard sobre el tema de la corrupción en América Latina, y lo que señalan ellos es que además, no solamente que entran y se corrompen, sino que grupos de poder económico muy corruptos colocan a su gente en el Estado para que los sirva a ellos. A Toledo nadie lo corrompió cuando llegó al poder, era un corrupto. Kuczynski, ese ya estaba corrupto desde el gobierno de ese era Belaúnde. pero además Su suerte fue que le dieron golpe de Estado a Belaúnde, pero lo iban a votar. Lo iban a votar, claro. Lo iban a votar. En un Y ladrón. justo esa noche dieron el golpe de Estado. Justo cuando ya lo iban a votar. Entonces el tema es que hay quienes se corrompen el poder y quienes llegan al poder ya corruptos a robar
o colocados por grupos económicos que tienen interés en poner a su gente para que lo sirva. Claro. ¿No? Lo cual es también estar corrupto desde el principio. Sí, claro. Porque al fin y al cabo tú llegas al poder no para beneficiarte, ni para beneficiar a grupos económicos. Se supone que tú tienes que llegar a buscar los intereses de la mayor parte de la población. Y precisamente cuando tú defiendes los intereses de la mayor parte de la población es cuando saltan los empresarios, los grupos de poder son los que saltan hasta el techo, porque ellos son los principales afectados. ¿Por qué? Sí. Porque los intereses de la mayoría no son los suyos. Ellos quieren oprimir y aplastar a la mayoría. No necesariamente, lo que quieren es ni siquiera aplastar, yo dije contigo en eso, lo que quieren es aprovecharse, llenarse los bolsillos. Mira, si Entonces, tienes un Perú, problema de sí. contaminación gravísimo y quien llega al poder lo que quiere es poner orden para eliminar ese problema de contaminación, ¿a quién le afecta? ¿No es a los grandes intereses? Sí, pero a lo que yo quiero decir es, no creo que ellos tengan interés en dañar a nadie, y no les importa si produce un daño. Acabo de tener una reunión en el Callao con los sindicatos de pescadores y de marisqueros que me contaban que el tema de Repsol, por ejemplo, está absolutamente paralizado. ¿Por qué? Porque por supuesto hay como 20 abogaditos tratando de cobrar la suya. Algunos dicen que inclusive han repartido esta indemnización que tienen que dar a futbolistas. Futbolistas del Yauca. Porque, claro, seguramente les interesa que los futbolistas del Yauca reciban, porque son gente popular, conocida, y es una forma de ganarse la opinión Votos pública. Claro, una forma de ganarse la opinión pública. Pero al final, el Estado es hoy día un botín. La gente que vemos en el poder, el Palacio de Gobierno, en el Congreso, están tratando de cosechar todo lo que pueden y además de buscar legalmente impunidad para que cuando se caigan en el 2026 no los puedan tocar. Ya están inventado este cuento de que para ser congresista tienes que tener, en el caso del Senado, 45 años o haber sido congresista, Autoridad. con lo cual abrieron Haber la sido puerta. autoridad, no solamente congresista. Bueno, con lo cual van a la Autoridad. reelección. ¿No es cierto? Ahora, en realidad, en cierta forma yo creo que han satanizado la reelección, pero yo no la veo tan mal. Tampoco yo estoy de acuerdo con la reelección. Yo no Claro, la veo. o sea, yo Pero sí. Lo que pasa es que han buscado un subterfugio, porque no se han atrevido a decir, señores, ¿saben qué? Vamos a buscar la Lo que reelección. pasa es que ahí tienes que poner normas más estrictas para lo que es el uso del dinero en lo que se podría considerar campaña. Y ahí es donde ha empezado el problema. Porque la mayor parte, por ejemplo, yo no voy a postular de nuevo para el Congreso, pero sí puedo postular como gobernador regional, entonces yo puedo utilizar los recursos del Estado no para estaba poder cerrado. hacerme la campaña. Eso no estaba cerrado. Que es lo mismo que, por ejemplo, ahorita es lo que están regional. haciendo en Moquegua. O sea, la plata del GORE la están utilizando para hacer las fiestecitas navideñas, para hacerlas estos, y mandan a los que van a ser sus candidatos en las siguientes elecciones. ¿Eso no es utilizar el dinero del Estado para hacer campaña? Y eso es robarnos a nosotros, descaradamente. O sea, el castigo de la sociedad debería ser no votar por ninguno de esos. O sea, ninguno de los que estuvo en la fiestita del GORE. Pero el problema es que ese es el otro lado, o sea, la población también se pone a la venta. El problema es el siguiente, que la política en Perú poco a poco se ha ido mercantilizando. Yo percibo, por ejemplo, un tema. Hace, 30 años, tú entrabas a un partido como militante o te elegían dirigente por una convicción ideológica o por ideales comunes o cosas por el estilo. Hoy día, la gente entra en nuestro partido porque quiere ser candidato. A eso se refiere. Entonces, ¿y por qué quiere ser candidato? Ese es el otro tema. Muchos de los que aspiran a ser candidatos, por lo menos de acuerdo a la experiencia que hemos tenido hasta nuestros días, quieren ser candidatos para entrar a robar. Y lo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos en Perú Acción, es que los candidatos sean personas limpias, que van, como tú lo señalas, Beatriz, que van a trabajar por el Perú y que además lo hagan con convicción. Porque nosotros no estamos improvisando un plan de gobierno, estamos realmente creando un plan de gobierno, recibiendo todas las voces a nivel nacional
para que el plan de gobierno sea ejecutable y realmente sirva al país y no simplemente una proyección de aquello que ya estamos viendo en todos estos años. Pero la es que suma ahí de se- intereses personales o de uno por encima de la suma de intereses del país, que son los que nos interesan a nosotros. Pero es que es tan sencillo como mirar qué es lo que ha hecho esta gente, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes un candidato que fue alcalde y que está dejando una bomba explosiva, que es un proyecto que va a contaminar a toda la región, ya, y se está postulando al gobierno regional, no votas por ese, pues. O sea, ves la historia del candidato y te das cuenta por dónde va la cosa, ves las opiniones en entrevistas con respecto a los problemas, y hay unos que solamente salen a quejarse y que no están diciendo, por ejemplo, Estamos viendo la todo el solución tiempo, del ¿no? problema es esta. Estamos cerrando ya el Sí. programa. Sí, pero como usted decía, es un botín, el cual los corruptos están detrás de ellos. Por parte de los liberales, nosotros creemos que la solución pasa porque ese botín no exista. Y eso pasa por reducir el Estado, porque mientras haya tanto espacio público con tanto dinero del cual puedan robar los corruptos, vamos a tener no uno o dos, vamos a tener miles de personas corruptas que van a meterse a los diferentes partidos políticos para llegar al poder y robar. Y la solución pasa por que ese botín no exista, y eso pasa por reducir, eliminarlo. Por eso los liberales decimos menos Estado, más libertad. Bueno, yo creo que lo que necesitamos es más gente honesta que entre a la política y que maneje al Perú debidamente. Y ese es el planteamiento que estamos haciendo nosotros en Perú Acción. Quiero agradecer a nuestros invitados el día de hoy. Ya nos están señalando que tenemos que cerrar el programa y desearles a nuestros televidentes y escuchas un muy feliz año nuevo, y seguiremos dialogando la semana entrante ya sobre el 2025. Muchas gracias.